Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, para los que no me conocen me presento, yo soy Camila Calvetti y soy una TikToker pro vida con más de 200.000 seguidores. Muchas gracias a toda esa gente que me está siguiendo en TikTok. Y bueno, es el primer video que voy a hacer con esta modalidad porque usualmente estaba subiendo únicamente los debates que realizaba en vivo por la plataforma de TikTok. Los subía como repetición y completos a el canal de YouTube. Se me ocurrió empezar a hablar primeramente sobre desde qué momento comienza la vida. La vida, a diferencia de lo que muchas pro aborto te quieren hacer creer, comienza desde el momento de la concepción. Desde ese momento ya comienza a haber vida humana. Y le digo humana porque tiene un ADN humano y eso es lo que define realmente a la especie, el ADN. Entonces, hay vida desde el momento de la fecundación o concepción, que es cuando el espermatozoide se une con el óvulo y se termina creando un cigoto, que luego se empezará a multiplicar las células, pasando a ser mórula, embrión y feto. Y para que suceda todo eso, que comiencen a dividirse las células, tiene que haber vida. No se puede desarrollar ni multiplicar las células sin vida. Es por eso que científicamente está comprobado que el cigoto, o sea, desde el momento de la concepción, ya hay vida humana. Otra pregunta interesante a tratar es ¿por qué esa vida es humana? Bueno, básicamente es humana porque se crea dentro de un útero de una mujer humana. Así que necesariamente ese embrión, feto que va a estar gestando esa mujer humana tiene que ser de la especie humana. Sin embargo, hay muchísimas pro aborto que todavía consideran que el feto no es humano. Incluso dicen, es feto, no es humano, como si no podrías poner las dos cosas a la vez, o sea, como si no podrías decir que el feto es un humano, sino que son dos cosas que o es un feto o es un humano, según muchos pro aborto, cosa que realmente no es cierta. Sabemos todos que fetos hay de un montón de especies. Hay fetos de perros, fetos de gatos, fetos de delfines. Por lo que debe quedar claro que el hecho de que sea feto no implica que no sea un humano, sino que feto es simplemente una etapa de desarrollo de una especie. En este caso estaríamos tratando la especie humana, por lo que había dicho anteriormente, de que el ADN de ese cigoto, mórula, embrión o feto es humano, porque tiene todos los cromosomas necesarios para que sea un humano, tiene todos los genes humanos y se está creando adentro del útero de una mujer humana. Tercer punto, el aborto es la interrupción del embarazo. Bueno, lo que se realiza durante el procedimiento de aborto básicamente es quitarle la vida a un feto o embrión, según el estado de desarrollo en el que se encuentre ese humano, que estaba vivo. Por ende, le estás quitando la vida a un humano. Eso es lo que se realiza. Hay gente que lo quiere llamar como interrupción del embarazo, esa es la definición oficial de aborto, pero es una interrupción que no puede volver a poner play, digamos, y continuar. Es una interrupción que termina en lo absoluto con la vida humana, de un humano. Y por eso consideramos todos los pro vida de que está mal, porque nadie debería tener esa potestad, ese derecho de poder decidir por una vida humana externa, que vendría a ser la vida de este feto o embrión humano. Cuarto punto, ¿ese embrión o feto humano es tu hijo? Bueno, la realidad es que sí, lo es. Biológicamente es tu hijo, o sea que es tu hijo biológico. Vos sos la madre biológica de ese hijo al que vayas a abortar. ¿Por qué? Básicamente porque la ciencia es así como lo define. Si vos, como feto, tenés el 50% de ADN de tu madre y el 50% de ADN de tu padre, biológicamente sos el hijo de tu madre y de tu padre. No hace falta que seas deseado o no deseado, seguís siendo hijo biológico igual. Siguiente punto, el feto no siente dolor en el momento en el que lo abortás. Bueno,
Hay muchísima cantidad de estudios con respecto a esto. Nadie todavía a ciencia cierta ha definido a partir de qué momento el feto comienza a sentir dolor o si siendo embrión también lo siente o no. Pero lo que sí se sabe es que el embrión todavía está desarrollando un sistema nervioso que lo va a seguir desarrollando en su estadio de desarrollo fetal, que en un cierto punto recién comenzaría a sentir dolor. Es cierto, hay abortos que se producen cuando el embrión o feto todavía no siente dolor. Pero, ¿qué sucede? No te hace mejor persona ni es más ético matar a un humano simplemente porque no sienta dolor. Un ejemplo claro de esto es la enfermedad llamada SIPA, que es la insensibilidad al dolor congénita con anhidrosis. Y esto sería que hay personas que no sienten dolor, que se tienen que estar continuamente mirando al espejo para ver si tienen alguna herida que podría llegar a ser grave, estar infectada y que por su condición de no sentir dolor no se enterarían de que la poseen. Y esto es muy peligroso para estas personas. Cuestión que según las proaborto, este tipo de gente que tiene la enfermedad esta, llamada SIPA, podría llegar a matarlas sin ningún tipo de problema porque total no sienten dolor, según estos argumentos dichos por las mismas pro aborto para defender el aborto en los casos en los que el embrión o feto todavía no hayan terminado de desarrollar su sistema nervioso central y por lo tanto no sientan dolor. Está de más decir que ese argumento pro aborto no resultaría para nada válido, tanto por la enfermedad que acabo de mencionar, que es SIPA, como por un montón de otras ocasiones en las que las personas no tienen conciencia y no sienten dolor, como por ejemplo en el caso en el que una persona se desmaye, resulta que queda inconsciente y por ese motivo simplemente de que no va a sentir dolor si la llegáramos a matar, no se podría proceder a asesinarla simplemente porque no sienta dolor. Lo mismo ocurriría en los casos en los que una persona se encuentre en coma, tampoco sentiría dolor, también está inconsciente y ese no es un motivo válido para poder decidir por la vida de esa persona. Luego, ¿está mal decir que en el momento de realizar un aborto le estarías quitando la vida a un niño? Bueno, según la Constitución argentina, válida en el día de hoy, sí, estaría bien decirlo y llamarlo de esa forma. Porque, según esta Constitución argentina y los derechos del niño, un niño es desde el momento de la concepción hasta los 18 años. Por lo que existen niños tanto dentro del útero como fuera del útero según la Constitución argentina. Igualmente yo trato de no basarme en ese tipo de definiciones de niño, por ejemplo, y defino siempre de la forma más clara posible y más científica posible, o sea, denominando siempre al embrión o al feto como embrión o feto justamente y no como niño. Pero en el caso de que alguna persona quiera llamarlo niño, también se podría llamar niño según la Constitución argentina, la cual obviamente está realizada por personas mortales como nosotros que decidieron, porque se les ocurrió básicamente, es algo totalmente subjetivo, que niño comenzaría desde el momento de la concepción. O sea que no es algo que esté realmente comprobado científicamente, como si lo estaría desde qué momento es un embrión, desde qué momento es un feto, que es algo mucho más objetivo, porque es algo científico. Ahora continuamos con esta pregunta. ¿Se tiene que legalizar el aborto simplemente porque existe, existió y seguirá existiendo? Bueno, según la postura pro vida, no consideramos que deba ser legal el aborto simplemente porque existe y seguirá existiendo, porque si no habría que legalizar todo lo que existe simplemente por el argumento de que como existe y no va a dejar de existir por más de que continúe siendo ilegal, entonces se tiene que legalizar.
no vendría a ser una postura ni un argumento válido, creo que para ninguna persona en general, porque si pones esto mismo, ese mismo argumento del aborto, lo pasás a otros casos, como por ejemplo de robos o de asesinatos, lo pasás a ese tipo de casos y decís, como los robos y los asesinatos van a seguir existiendo, entonces hay que legalizarlo. Ese argumento de que porque existe y no va a dejar de existir hay que legalizarlo es totalmente refutable y cuestionable. ¿El aborto debe ser legal porque mueren muchas mujeres? Bueno, esto es bastante cuestionable también porque no se sabe exactamente el porcentaje de mujeres que mueren por realizarse un aborto ni tampoco la cifra exacta. Esto sucede porque obviamente fue clandestino durante todo este tiempo, pero lo que sí se sabe es que las cifras desproporcionadas que presentaban muchísima cantidad de proabortos, como por ejemplo que mueren millones de mujeres al año o miles de mujeres por minuto en Argentina, es totalmente equívoco. Sin embargo, las cifras que se estuvieron manejando con respecto a la cantidad de mujeres que mueren en Argentina por abortos clandestinos determinó que sería alrededor de 16 mujeres al año, lo que implicaría que hay muchísima cantidad de muertes de mujeres por otro tipo de causales previas a los abortos clandestinos. Hay mujeres que se mueren por causales como por ejemplo quedarse sin comida, o sea, se mueren literalmente de hambre hoy en día en el siglo XXI en Argentina y dobla y triplica la cantidad de las muertes por abortos clandestinos que estuvo habiendo en Argentina previo a la legalización del aborto, por supuesto, que se realizó en diciembre del 2020. Todo esto implicaría que las proabortos feministas, que se supone que estarían luchando por la mayoría de las mujeres, en verdad no están luchando por causas que realmente matan a la mayoría de las mujeres, ni siquiera a grandes porcentajes de mujeres, porque como dije anteriormente, una cifra oficial es que mueren 16 mujeres al año por abortos clandestinos. Obviamente podría no llegar a ser cierta, pero rondan en 16. ¿Podrían llegar a ser 50? Sí, podrían llegar a ser 50. Sin embargo, sigue siendo siempre una cifra muchísimo más baja a la cantidad real de mujeres que se mueren por otras causales que tranquilamente son evitables y que en esos casos de alimentación, por ejemplo, que se mueren mujeres por desnutrición, vendría a ser una necesidad básica la de poder alimentarse, poder tener un alimento a disposición. Entonces, ese tipo de cosas que son totalmente evitables y que se estaría tratando sobre una necesidad básica, no veo a ninguna proaborto feminista luchando por esos casos que realmente son los casos en los que mueren más mujeres por falta de alimento que la cantidad de mujeres que se muere por realizarse abortos clandestinos. ¿El aborto legal es seguro? Bueno, realmente en Argentina se legalizó el aborto, como ya la mayoría sabe, en diciembre del 2020. Se empezó a implementar el aborto legal en nuestra misma República Argentina a mediados de enero del 2021. Ya estamos en abril y hubo la primera y segunda muerte por realizarse abortos legales en Argentina. Esto indica lo que ya sabíamos todos los providas al menos, de que el aborto no es algo seguro. No es seguro. Por más que sea por cirugía o de forma realizada instrumental, el aborto, o sea, por tomarse una pastilla como el misoprostol, siguen siendo riesgoso. No es para nada seguro y eso quiero que quede bien en claro. Voy a hacer otro video en el que hable específicamente sobre lo que ha ocurrido con esta chica María, que se murió realmente por realizarse un aborto legal. Hubo sospechas de mala praxis, así que estaré hablando sobre esta temática.
Si se les ocurren más preguntas sobre el tema del aborto que les gustaría que tratase en algún otro video, por favor, espero sus comentarios. Y si les gustó mi video, les pido por favor que se suscriban. Muchísimas gracias por estarlo viendo. Un beso y nos vemos en el próximo video. No se olviden de seguirme en mis redes oficiales. TikTok, Camila Calvetti. Facebook, Camila Calvetti. Instagram, Cami Calvetti. Y YouTube, por supuesto, en mi canal. Solta el pañuelo verde. No me hables de esperanza si estás gestando tu propia venganza contra tu vientre, secando tu propia fuente. Esto no es revolución, esto es la muerte. Mujer, desperta y grita. Salvemos las dos vidas. Solta el pañuelo verde. Eso no es libertad, Es una cárcel de máxima inseguridad. La culpabilidad que te quedará por matar tu propia raza.